Volata Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Ya lo anticipábamos en la previa de este Tour de Francia. El calor iba a ser uno de los grandes protagonistas de esta edición y lo está siendo. Nos ha bastado una semana para que sea más que evidente que el ciclismo debe abordar este problema. Decía Pogačar, después de la 9ª etapa, a los medios de comunicación lo siguiente: si yo pudiera cambiar las cosas, cambiaría el calendario y no pondría carreras en julio en lugares calurosos, pero hay que estudiarlo y yo no puedo hacer gran cosa. Y esto no lo dice uno cualquiera, es un debate que debe abordarse ya y es, creo, el gran reto de los próximos años del ciclismo y del Tour de Francia. El hecho de hacerlo económicamente viable en horas y en momentos del año históricamente no habituales. Hoy hablaremos del calor, por supuesto, pero también del Gran Depart en Barcelona, de la superioridad de Tadej Pogačar en lo deportivo, de la ruleta que suponen los hoteles para los equipos y del cambio de Tom Pidcock, entre otros temas que abordaremos en el programa de hoy. Ahora empezamos y comentamos estas temáticas, pero antes, como siempre, si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo, os lo vamos a agradecer muchísimo en función de la plataforma que uséis para escucharnos. Pues dais me gusta, comentáis lo que os parezca. También podéis, como decíamos, comentar en Spotify, en iVoox, en YouTube, en redes sociales. Seguidnos en @ccvolata en Instagram y en X. Y atentos al programa de hoy, porque leeremos algunos de los comentarios del último episodio y sortearemos el maillot del Movistar Team que os prometimos en el podcast con Pelayo Sánchez y Juan Pablo Molinero previo al Tour que grabamos desde el Spy Movistar. Así que quedaros hasta el final del capítulo porque hoy daremos el nombre del ganador o la ganadora de este maillot del Movistar Team. Ahora sí, empezamos y como siempre saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata, in una volata c'è anche il... Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Recuperada ya del Gran Depart o aún no? Bueno, un poquito, no al 100%, pero bien, casi ya recuperada del Gran Depart. Fueron unos días muy intensos. Luego vinieron unos días de resaca emocional por todo lo vivido, porque bueno, a nivel también, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Teníamos una agenda muy llena por parte de Volata, pero también a nivel emocional, ¿no? Tener el tour en las calles de la ciudad pues fue un momento muy, vamos, yo creo que histórico, ¿no? Para todos. Y nada, y ahora pues cada día viendo la etapa del Tour, que bueno, que también es interesante y también te ayuda, ¿no? A superar un poco esta resaca emocional. De hecho, para que lo tengáis en cuenta, estamos grabando mientras se está disputando la 10ª etapa del Tour de Francia, esta etapa entre Aurillac y Le Liorán de 166 kilómetros y de momento tenemos escapado a Richard Carapaz, ya a uno de estos corredores que siempre animan la carrera y que va a luchar sin duda por el maillot de la montaña. Por lo tanto, bueno, pues que se está disputando esta etapa, seguramente pues haremos comentarios, debatiremos, analizaremos cosas que lo tengáis en cuenta, más que nada, para que cuando escuchéis el podcast pues veáis en qué momento estamos analizando una cosa y otra. En todo caso, decía al inicio, ¿no? Una cosa que sí que no ha cambiado y que veremos si con el paso de los días va a ir cambiando en este Tour de Francia es el calor. Lo anticipábamos en la previa que hacíamos del Tour, ya lo dijimos, y realmente se han dado... se han cumplido no sé si los peores pronósticos, pero algunos de los pronósticos, ¿no? que anticipábamos
Y, ostras, incluso Tadej Pogačar se ha mojado y ha declarado pues que él, si pudiese, cambiaría algunas de las carreras que se hacen en sitios calurosos en un mes de julio. Creo que no es uno cualquiera para que diga estas cosas, Olga. No, sin duda. El calor ha sido uno de los grandes protagonistas de esta primera semana. Ya en Barcelona vimos cómo los corredores, ¿no?, en esa primera contrarreloj por equipos emplearon distintas estrategias, ¿no?, para bajar la temperatura corporal. Y incluso estos días, pues también desde la UCI y el Tour han flexibilizado en cómo se reparten los bidones, ¿no?, para que en cualquier momento también los corredores puedan tener un acceso más fácil, ¿no?, a tener agua. Y no solo para beber, sino para mojarse, ¿no?, constantemente, que es una de las tácticas, ¿no?, que estamos viendo estos días, ¿no?, mantener la piel siempre mojada para que eso, en el momento que se evapora el agua, pues crea esa sensación de frescor, ¿no?, en el cuerpo. Es uno de los temas. Ahora estaba pensando que el otro día también le preguntaban a Carlos Verona lo mismo. Uh-huh. Y tenía una opinión totalmente contraria a la de Pogačar, ¿no? O sea, mientras Pogačar, pues eso, lo que acabas de comentar, que él quitaría estas competiciones en pleno mes de canícula. Verona el otro día por televisión pues dijo que son deportistas profesionales y que ya están entrenando para adaptar al cuerpo a estas condiciones climáticas y que son profesionales y lo están aguantando bien y es su trabajo. Con lo cual, claro, o cada cuerpo es distinto y supongo que cada persona lo vive de una forma diferente, ¿no? Pero en el caso de Verona no lo ve así, ¿no? Y no, lo que sí que es cierto es que desde la organización ya han obligado, por ejemplo, a recortar la etapa del Tour del pasado domingo, ¿no? Sí que es cierto que se acortó. No sé hasta qué punto esto afecta o no mucho, eran 30 kilómetros, creo, menos de etapa. Lo que sí que es cierto es que veremos, ya sabemos cómo son las autoridades francesas, hasta qué punto, ¿no? Con carreras profesionales, con carreras amateur, ya hemos visto que ha pasado, con profesionales se llega hasta tal punto de tener que suspender una etapa, tener que suspender algunos tramos. Lo hemos visto por lluvia, por frío. Yo creo que el calor va a pasar, bueno, ya está pasando. Lo que quiero ir un poco más allá de la reflexión, y ya lo he apuntado un poco en la entradilla, ¿no? Y es hasta qué punto, sobre todo el Tour de Francia, ¿no?, porque es el gran emblema del ciclismo, se puede adaptar a estos cambios, no tan a nivel, obviamente, de horarios, etcétera, etcétera, pero a nivel económico, porque no nos engañemos, al final esto no deja de ser un gran circo y que detrás hay unas empresas, hay unos patrocinadores y al final, nos guste o no nos guste, en el siglo XXI el deporte, como tantas o como todas las cosas, las mueve el dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, si se cambia de horario, si se cambia el calendario, esto va a ser tan viable económicamente o no? ¿No? Entonces, claro. Y de hecho lo comentaba en Twitter, en X, y hubo un comentario de Joan Zamora, compañero de Apeu Deport, que hacía una reflexión que me parecía interesante, ¿no? Y decía como que el calendario del 2020 podría servir como un banco de pruebas, el de la pandemia, ¿eh? Dice que no recuerda los datos de audiencia, pero que no tiene un mal recuerdo de esto, ¿no? Y me pareció un comentario de decir, ostras, pues sí que es cierto que en 2020, en la pandemia, ya se cambió el calendario y todos nos adaptamos, ¿no? De alguna forma a ver competiciones en épocas del año que no eran las habituales. Bueno, ¿por qué no se va a tener que hacer esto si realmente el cambio climático afecta de esta manera?
porque, bueno, habrá quien diga, no, sí, en los años 70, en los años 60 ya había había estas temperaturas, ya, pero creo que lo que tenemos que ver es lo que está pasando ahora y creo que negar una evidencia como es cómo va subiendo la temperatura global, ¿no? Y cómo el cambio climático afectará a todas las competiciones deportivas, extradeportivas, lo que se haga al aire libre, pues creo que no se puede dejar de banda. No, es un debate que hay que tener. Es un buen apunte de lo que pasó el año de la pandemia. De hecho, estaba recordando que hay algunas voces, ¿no?, que están también reclamando que carreras como incluso la París-Roubaix, ¿no?, pase a otoño, ¿no?, también para tener otro tipo de París-Roubaix, ¿no? Incluso pues eso, que pueda haber lluvia ¿no?, o que se corra de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Estos días también la prensa francesa preguntaba mucho a Christian Prudhomme y al director técnico de la carrera, porque claro, el otro día se canceló un trocito, esos 30 kilómetros de la etapa, no porque el Tour quisiera cancelarlos, sino porque había alerta roja Uh-huh. en ese territorio, con lo cual es como una normativa superior, ¿no?, de alerta sanitaria que pasa por encima del Tour de Francia, ¿no?, en este caso. Entonces, claro, el tema es, van a haber cada vez más alertas de este tipo, ¿no?, que haga que el Tour sea más complicado de gestionar a partir de ahora. Y esto la prensa iba preguntando, ¿no?, a Prudhomme y a Gouvenou, y en algún momento pues dijeron que es algo que les preocupa mucho, pero que es muy difícil de cambiar toda la infraestructura de una carrera como el Tour de Francia, ¿no? Porque no solo hay que movilizar los trabajadores, los ciclistas, sino todo lo que implica, ¿no?, las empresas de las vallas, camiones, logística, la gendarmería, sanitarios, etcétera. Es muy difícil, ¿no?, poder cambiar esto de fechas, incluso de horarios, ¿no? Claro, y que históricamente y culturalmente, y creo que Sí. también el componente emocional aquí juega un papel fundamental, ¿no? Para el aficionado francés, sobre todo, ¿no? De asociar Tour de Francia a julio, Tour de Francia seguramente a un periodo Vacacional, claro, es que Es- las audiencias pueden afectar mucho la presencia de la gente en las carreteras también, ¿no? O sea, si lo cambiamos de fecha, a lo mejor no tenemos tanto público, ¿no?, en determinados momentos. Podría ser, ¿no? Sí, y que Es, mostrar quizá es, en televisión paisajes lluviosos, días grises, de cara también a la promoción turística de según qué sitios, pues quizá no es la mejor, no sé si es la mejor amigo, imagen, claro. pero Sí. si tú por televisión, ¿no?, ves según qué paisajes, todo gris, todo lluvioso, pues no sé, habrá gente que no, pero habrá otra gente, ¿no?, que se plantee No, si ir de vacaciones allí o no, que para eso también, ¿no? Está. seguramente Francia es diferente, claro. Exacto, está el Tour de Francia. Pero bueno, en todo caso, es un Sí. debate que hay que poner sobre la mesa, por eso lo Sí. tratamos en la previa. Hemos creído conveniente tratarlo ahora porque nosotros incluso trabajando, ¿no?, durante el gran depart del Tour de Francia padecimos el calor. Es lo que hay, ¿no? Los ciclistas también lo padecieron, pero que también a la hora de trabajar pues tiene sus tiene sus condicionantes, tiene sus complicaciones. Recuerdo, ¿no?, Sí. entrar en la sala de prensa del que había habilitado en el Palau Sant Jordi, el contraste térmico era abismal, ¿no? Y esas carpas donde pega el calor, donde cuando no había sombra, ¿no? También a la hora en mi caso, ¿no?, que estuve retransmitiendo por la radio, bueno, pues también tiene sus condicionantes, ¿no? Y nada, creo que es una reflexión que debemos hacer entre todos porque no es un tema de nos guste más o nos guste menos, es un tema de No. salud. Sí, es un tema de salud y, a ver, por suerte, en este Tour de Francia supongo que los equipos ya
son conscientes, ¿no?, de estos retos. Y ya todo el mundo, todos los ciclistas llevan pues su medidor core, ¿no?, de temperatura corporal. Cada corredor tiene que gestionarse, ¿no?, esa temperatura, básicamente para poder rendir bien, ¿no? Porque si pasas demasiado tiempo a una determinada temperatura, tu rendimiento baja también. Con lo cual, son nuevos parámetros que hay que añadir, ¿no?, a todo tu entrenamiento, ¿no? Los entrenamientos, ¿cómo se llama? Los HIIT trainings, ¿no? Que ya está todo el mundo empezando a incorporar en su rutina, con lo cual el deporte profesional también se está adaptando a esto, pero igualmente habrá un límite, entiendo yo, ¿no? Y habrá Supongo que situaciones sí. en las que no se pueda competir, Supongo. por muy Mira, preparado que estés. te voy a decir ahora, me va muy bien con Sí. esto que comentabas, ¿no? Ujú, Pude hablar con Abel Balderston después de la segunda etapa en Barcelona, ujú. y le pregunté precisamente por el calor, ¿no? Y me decía, es que el ciclocomputador me ha llegado a marcar 39 grados de temperatura corporal porque llevan, bueno, un medidor de la temperatura Sí, corporal, ¿no? sí. Y me dice, Ujú. durante buena parte de la etapa me llegó a marcar 39 grados de temperatura y me decía, es como si hubiese tenido fiebre durante las casi las 3-4 horas que ha durado la etapa. Sí, Claro, es que 39 grados es fiebre, ¿no? Entonces, sí, sí, aparte, sí, sí. rindiendo con las pulsaciones súper altas, bueno, claro, es que creo que hay que abrir el debate por un tema, repito, de salud, no por otras cosas. Sabemos que el deporte profesional no es sano, No es esto salud, ya ¿no? no es salud, ¿no? Pero Sí, sí, claro, sí. es decir, bueno, pues hay unos riesgos, hay unos límites, hay unas líneas rojas, pero creo que estas, y creo que tienen que ser también los propios corredores, los que entre todos, ¿no? Bueno, pongan lo que hemos dicho siempre, ¿no? Unos límites, unos estándares, unos protocolos que se puedan cumplir. Sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, es que estoy aquí viendo la etapa. Bueno, quedan 9,4 kilómetros. Día de la marmota, ¿no, Olga? Día de la Marmota y Pogačar bueno, va escapado en primera posición. Ha superado a Carapaz, pobre, que iba por la etapa. Y, y se están cumpliendo los pronósticos. Esta mañana Pogačar decía, no, no, en ningún caso quiero la revancha de aquella etapa que me ganó Vingegaard hace 2 años, Ujú. ¿no? El Eloirán. Bueno, pues aquí, aquí lo tienes. Bueno, ha quedado claro. Y es otro de los temas que quería poner sobre la mesa, es si el Sí, sí. Tour quedó sentenciado ya hace unos días en la etapa pirenaica, en el Tourmalet, en Aspen, Tourmalet y Gavarnie. Bueno, yo creo que sí. Es decir, las diferencias son abismales. Ya con lo que está sacando hoy Tadej Pogačar, más de 3 minutos o unos 3 minutos en la general. En el ciclismo actual, bueno, pues en las grandes etapas o en las grandes vueltas, mejor dicho, sacar 3 minutos o algo. Es decir, tiene que pasar algo extradeportivo, seguramente. Extradeportivo me refiero a pues una caída, a, bueno, algo, no extradeportivo, mejor dicho, algo, bueno, que sea difícil, ¿no?, de calibrar, porque si no es que Tadej está muy por encima del resto de Sí, rivales. sí, sí, es que, no sé, es como que estamos viendo casi como el mejor Tadej, ¿no? De los últimos años, porque es que está, es que es lo que decimos, bueno, es que llevamos hablando de lo mismo durante meses o ya me parece años casi, ¿no? Es Sí. que está por encima del resto y además tiene hambre, ¿no? Tiene hambre de seguir ganando incluso yo creo que de pasárselo bien, ¿no? Encima de la bicicleta. Am, yo creo, a ver, me cuesta, me cuesta decir que el Tour está sentenciado porque, bueno, porque todavía queda mucho Tour y porque me gustaría que hubiera un poquito más de batalla, pero sí que creo que el Tour está muy bien encarrilado para Pogačar. Ahora,
para que esté sentenciado tiene que hacer cosas como las que está haciendo hoy, rematarlo. Ostras, ¿sabes? yo creo que sí que está sentenciado, ¿Sabes? No sé, es decir, No sé. sí que es cierto que en el ciclismo pueden pasar muchas cosas, aún quedan muchos días, una caída, por eso decía, tiene que pasar algo extraordinario. Pero si no, a nivel de superioridad encima de la bicicleta, Sí, cuando pero no ha lo pasado tiene que nada defender, extraordinario, digamos, sí, lo pero tiene tiene que defender. que defender ese liderato. Y eso no se hace trabajando como ha trabajado hoy el UAE, que ha tirado durante toda la etapa. ¿no? Totalmente. Sí, no, es decir, no se lo van a regalar. No estoy diciendo que se lo regalen ni nada, ni que lo tenga fácil. Simplemente estoy diciendo que para mí sí que está sentenciado. Para mí sí que... ostras, es que es muy superior al resto de rivales. Entonces, Ya. repito, Pero si no fíjate pasa... lo que está pasando ahora, ¿eh? O sea, quedan 7 kilómetros y no está consiguiendo abrir hueco con Vingegaard. ¿No? O sea, se está manteniendo la diferencia Sí, a ver... 19, 20. A ver, yo creo que se están poniendo de acuerdo detrás, es que no tienen otra, digamos. Bueno, aquí Del Toro está haciendo un poco de tapón con estos dos, pero ay, pobre, es que estoy viendo a Pidcock que se ha pegado una hostia antes. Pero eso, como que no parece que todavía no le está sacando una diferencia, incluso lo podrían terminando. Lo podían atrapar, ¿eh? Quedan todavía 6 kilómetros y 20 segundos. Bueno, es Bueno, difícil, veremos si durante porque el Pogačar transcurso es muy buena, pero bueno, veremos. de este programa cómo va a Sí, acabar, sí. pero en todo caso, volviendo un poco al Grande Parc, ¿con qué te quedas de estos días en Barcelona, Olga? Porque claro, lo hemos vivido tan de cerca y para hacer un poco de balance, ahora que han pasado unos días, hablábamos de la resaca, ¿no? ¿Con qué te quedas de este Grande Parc y qué destacarías, sobre todo, de lo que viviste tú en primera persona? A ver, sobre todo destacaría la gran presencia de público en la zona de Montjuïc. Uh-huh. Eso me impresionó mucho, la gran cantidad de gente que había. Y incluso a pesar de el calor, ¿no? El tremendo calor que había esos días, pero sí que tenía muchas esperanzas de ver la montaña de Montjuïc llena de gente y efectivamente estaba a rebosar de público y eso es una de las cosas con las que me quedo también. Y también del acierto del recorrido de la primera etapa contrarreloj por equipos. Uh-huh. Creo que fue un buen acierto a pesar del recorrido por tipo postal, ¿no? Por la ciudad de Barcelona. Creo que estuvo muy bien que se terminara en alto en Montjuïc y también que hubiera esta capa, ¿no? de estrategia interna dentro de la contrarreloj, porque el tiempo final lo determinaba el corredor que pasaba al primero, ¿no? Por la línea de meta, con lo cual eso hubo un momento que hubo un corredor que tuvo que salirse, ¿no? de la disciplina de grupo y realmente marcar el tiempo. Y eso creo que estuvo muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. A nivel deportivo creo que no hay ningún pero en este Grande Parc, porque tanto la presentación por equipos, ¿no? Que ya fue en un entorno espectacular como el de la Sagrada Familia, que creo que a nivel de imagen, a nivel de postal, es difícilmente superable, teniendo en cuenta la magnitud de la obra, ¿no? que tenían detrás, además este año, ¿no? Que hacía 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, que hacía muy poquitos días que había estado el Papa por allí, ¿no? Entonces, ostras, creo que a nivel de imagen, a nivel de postal es espectacular. Otra cosa es el debate que podamos tener o no, si a nivel de ciudad esto a Barcelona le va bien o no, bueno, que hay que ser crítico también el hecho, ¿no? De ahora qué, ¿no? A mí me gustará ver, es decir, creo que ha sido un éxito los 3 días o los 4 días, ¿no? Que ha durado sobre todo el Tour en Barcelona y en Cataluña han sido un éxito a nivel deportivo, a nivel de gente, a nivel de organización incluso.
El tema es ahora qué, ¿no? Si hay un compromiso realmente para apostar por el ciclismo en la ciudad. En su día, ¿no? Se habló del compromiso para reformar el velódromo de Horta, por poner un ejemplo, ¿no? Veremos hasta qué punto este compromiso, ahora que ha pasado el Tour, Esto ahora lo veremos que... Exacto, ¿no? Ahora que sí, ya ha pasado todo, que los focos se han ido de aquí, hasta qué punto se cumple o no, y creo que esto es algo que tendremos que, bueno, que seguir de cerca y ver realmente, ¿no? Si ostras, sí, el si el Tour ha problema, sido flor de yo un creo día o no. que sí, el problema es que al menos a mí yo no he conseguido encontrar cuál es el plan, Ujú. ¿no? El plan real para la ciudad después del Tour de Francia. Yo bueno, si hay algún oyente que tenga acceso a ese documento, realmente se ha publicado en prensa y yo no lo he visto, pero que nos lo diga, obviamente, pero yo no he visto el plan del ayuntamiento para fomentar el ciclismo aprovechando el Tour de Francia. Sé que, digamos, algunos representantes, ¿no?, del ayuntamiento, pues sí que estos días, durante el Gran Depart, hablaban pues de un gran plan para fomentar, ¿no?, el uso de la bicicleta, el deporte, etcétera, pero nos falta ver el plan concreto, Ujú. ¿no? Eh, y también ver de cómo la ciudad puede aprovechar el Tour de Francia para que sea una mejor ciudad, ¿no? Porque si no, estos grandes eventos, ¿de qué sirven, no? También. Y Barcelona es un gran ejemplo de acoger grandes eventos y de que la resaca de estos grandes eventos no haya sido la prometida, ¿no? Digamos. Eh, veremos. O sea que no, o sea que esto daría para otro podcast, toda Sí, 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 esta sí. discusión. Y yo creo que en el momento en el que aparezca el estudio de retorno económico, ahí es donde podemos tener este debate en el podcast, que llegará ese momento, en el que el ayuntamiento presentará los números. Le dirá, se ha invertido 10 millones de euros y el retorno ha sido de X millones, ¿no? Pues ahí llegaremos, cuando llegue ese momento tendremos que Ujú. analizar si realmente ese retorno nosotros como ciudadanos lo percibimos o no. Sí que es cierto que yendo un poco más a lo micro, ¿no? Esto es para hacer la comparativa, ¿no? Más macroeconómico, pues a lo micro, lo que hemos vivido estos días, y en lo personal, yo me quedo con un buen sabor de boca de lo que ha sido el Tour de Francia, hablando de el aspecto deportivo y de los que nos gusta la bicicleta y el ciclismo, ¿no? De lo que ha supuesto. Ostras, ver las calles llenas de aficionados, ¿no? Que iban a ver el ciclismo, también ver a muchos chavales, ¿no? Que bueno, podían tener a algunos de sus ídolos, que los podían tocar, que les podían dar la mano. Bueno, pues creo que son cosas que son positivas también, ¿no? Más allá de después del retorno Sí, que sí, pueda sí, sí. suponer o no. Y a nivel organizativo, bueno, el Tour, ya sabemos el gran circo que es. Creo que apostó bien tanto por la etapa de Montjuic con la crono, que tuvo emoción hasta el final, y no nos podemos quejar porque si nos fijamos bien, gana Vingegaard, bueno, el Visma, gana del Toro el segundo día con una exhibición espectacular y seguramente con una de las imágenes del Tour de Francia, de este Tour ya, que es Tadej Ujú. Pogačar, ¿no? Dejando ganar a Isaac del Toro y con esa reverencia del Toro. Y después también, pues la tercera etapa, que salía desde Granollers y que llegaba a Les Angles con victoria de Tadej Pogačar. Por eso digo que si nos hacen prever lo que podía pasar, ¿no? Y con lo que ha pasado, ostras, tener a Vingegaard, del Toro y Pogačar como ganadores de etapa, con el espectáculo que hubo, con los movimientos que hubo, creo que más deportivamente no se puede pedir. No. A nivel deportivo estuvo muy bien y mira que yo tenía mis dudas, pero, em, pero la verdad es que fue espectacular y además también
había otro añadido interesante que es también la participación de Caja Rural, ¿no? Que tuvieron muchísimo protagonismo. Totalmente. Alex Molenar subió al podio, ¿no? Recoger el maillot de puntos de la montaña. Bueno, son pequeños detalles que suman también y que hacen que eso, a nivel deportivo pues haya sido un gran espectáculo, sin duda. Y también a nivel organizativo, ¿no? De asociaciones de ciclismo, de aficionados al ciclismo, ¿no? Gente que conocemos por aquí. Ostras, se hicieron muchas cosas, se organizaron actos populares, se organizaron, más allá de los propios institucionales del Tour. Estoy hablando de pues, ir a ver la carrera, con amigos, con gente, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, los amigos de la Etapa Reina que organizaron una paella el domingo en Molins de Rei, con Gegants, Castellers, ¿no? De la cultura popular catalana, ¿no? Un poco también lo que queríamos destacar en la portada del último número de Volata, ¿no? Entonces creo que todo eso también se cumplió, ¿no? Y que según qué sitios lo pudimos ver, ¿no? Y creo que... Eso fue muy chulo, ver cómo las ciudades sacaban al Gegants, ¿no? Sí. Que solo se sacan a lo mejor una vez o 2 veces al año, ¿no? Cuando es la fiesta mayor y hay algo importante que celebrar, ¿no? Pues sacar el Gegant, ¿no? De donde está es muy, muy relevante, ¿no? Y sacarlos a la carretera, wow, eso la verdad es que ponía los pelos de punta. Bueno, Pogačar yo creo que va a ganar la etapa. Sí, ganará la etapa, veremos con qué margen, pero bueno, Tour más que sentenciado, desde mi punto de vista, desde Olga aún quedan cosas por rematar. En todo caso, mira, me va perfecto para enlazar con otro tema que queríamos comentar aún del Tour de Francia. Bueno, nos quedan 2 temas para comentar del Tour de Francia. Uno es el de los hoteles. Vale, se ve que, bueno, el tema de los hoteles ha generado un gran debate estos últimos días, sobre todo en redes sociales, ¿no? Pero por las condiciones en las que se han encontrado algunos de los corredores, que yo en ediciones recientes no tenía esa sensación, ¿no? De que había tanta problemática con los hoteles, o al menos no se había puesto tan de manifiesto como se ha hecho en esta edición, ¿no? Con las publicaciones sobre todo que han hecho desde el 1X, con esos problemas de insalubridad que se habían encontrado en un hotel donde pasaron el día de descanso. Incluso Abrahamsen, creo que era, o Tobias Halland Johannessen, ahora no me acuerdo, tuvieron que sacar los colchones fuera, ¿no? Con esta imagen que se ha hecho viral, sacar los colchones a la terraza porque dentro pues había cucarachas y preferían salir fuera también por las temperaturas, incluso que desde el UAE, ¿no? Comentaban que en uno de los hoteles en los que habían ido pues no había aire acondicionado porque no estaban adaptados pues precisamente a las temperaturas y tal. Bueno, y creo que el tema de los hoteles es algo que puede parecer menor, pero claro, con la recuperación, con los tiempos de descanso, con todas estas características que se mide hasta el detalle más mínimo, ostras, que tengamos que ver estas cosas en pleno siglo XXI y 2026 de una carrera como el Tour de Francia, sorprende gratamente. Mucho. No, a ver, el tema del descanso es primordial. ¿Tú te acuerdas cuando el equipo Sky empezó aquella política de todo aquello de los marginal games? Sí, entre esos marginal games había el cambiar los colchones y las almohadas de todos los hoteles. Y lo veíamos como una cosa como, wow, pero esta gente está loca, ¿no? Por decirlo así. Y de esto, años más tarde, es habitual en muchos equipos ciclistas que viajan con una furgoneta aparte, con todos los colchones, y hay un par de personas que cada día llega a la habitación, cambia el colchón, desinfecta la habitación, y de esta forma, pues el equipo se asegura que cada día el ciclista al menos se hace todo lo posible para que descanse, se controle las condiciones de descanso, ¿no? del ciclista. Pero claro, otra cosa es el hotel. Otra cosa es el hotel. Y es un tema, es que yo creo que es un tema francés. Incluso los que a veces hemos ido a cubrir el Tour de Francia, ir a Francia
es un poco lotería a veces, porque un 3 estrellas en Francia no es lo mismo que un 3 estrellas en territorio español. Pero es que no tiene nada que ver. A lo mejor un 3 estrellas en Francia te puedes encontrar algún drama. Y al menos en otros, aquí, un 3 estrellas sabes que vas a tener algo aparentemente, o sea, que las posibilidades de que sea digno o muy digno son mucho más altas que en Francia. Pero claro, también me sorprende que no haya como un control previo del Tour de Francia de cada uno de estos hoteles, ¿no? Es que no lo sé, no sé cómo funciona, Bueno, pues cómo se elige yo todo he eso, ¿no? preguntado Sí. porque digo, ostras, me parecía interesante, ¿no? Y después de leer publicaciones he preguntado a gente de dentro de los equipos Ujú. y yo les preguntaba, ostras, esto que se dice, ¿no? Si es cierto que no se puede elegir hotel y que tienen que alojarse en los que proporciona la organización del Tour y realmente es así. Sí, sí, Y es me así. explicaban que no solo ocurre en el Tour de Francia, sino que en todas las carreras por etapas pasa esto. Y que los Sí, equipos bueno, en solo Volta a pueden... Cataluña también pasa. Exacto, es decir, O los sea, equipos solo sí, pueden sí. elegir sus hoteles en las carreras de un día. Sí, Cualquier prueba que sea de 2 días o más es el organizador el que asigna el hotel y esto no se puede cambiar, ¿no? Y incluso llega a ser un poco de ruleta, ¿no? Porque hay veces que si sale bien, pues tocan buenos hoteles, otras veces son realmente malos, como los que hemos visto estos días del 1X, y que desde el Tour lo que me cuentan es que intentan equilibrarlo para que todos los equipos pues pasen por una variedad de hoteles y que todos se encuentren, pues si uno ha hecho un 4 estrellas un día, pues el otro día va a otro en un 4 estrellas, ¿no? Pero que a veces da la sensación que es un poco ruleta, ¿no? Ostras, a ver qué me va a sí, tocar, sí, sí, sí. porque además son zonas donde la oferta hotelera obviamente no es como la de una gran ciudad, estamos en medio de los Pirineos o en medio, ¿no? de los Claro, Alpes, o incluso en territorio de medio de Francia, ¿no? Que no hay una oferta hotelera muy elevada, entonces, claro, hay que alojar a 23 equipos de 8 corredores con todo el staff y los que llevan, camiones, los los autocares, es que camiones. no es fácil, Claro, es no una es logística fácil. muy complicada, ¿no? Por eso la Sí, sí, organización sí. lo pone y por eso se encuentran con este tipo de situaciones, de problemas que no dejan de sorprender teniendo en cuenta lo que significa el Tour de Francia y es más, teniendo en cuenta que ahora seguramente muchos equipos, sobre todo las superestructuras, podrían traer un motorhome y Sí, pero eso dormir ya se intentó y el Tour les dijo que no, totalmente, pero que no, me no. sorprende, ¿no? Bueno, ostras, que las condiciones en las que se ha encontrado, por ejemplo, el 1X, se pueda permitir desde una carrera como el Tour de Francia, Ya, sí, ¿no? Porque sí. realmente la imagen que ha dado, No, ostras, no no es nada buena, es una sí, imagen sí. muy pobre, ¿no? De decir, Sí, corredores que están luchando. Es que estamos hablando de Tobias Johannessen, que seguramente va a hacer un un top top 10. 10 un top Ujú. 15, ¿no? Pues que tengan que dormir en estas condiciones, bueno, salta la atención. Sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, también eh, es, tiene seguramente los más veteranos del lugar, ¿no? Que se podría decir, dirían que esto siempre ha pasado en Francia, ¿no? Y que forma parte de la propia narrativa de la carrera, ¿no? El hotel, ¿no? Am, pero yo creo que es un tema a revisar totalmente, totalmente, porque una cosa es tener un hotel sencillo, pero otra cosa es lo que estos días también están enseñando en redes. Am, y ya sabemos que hay, que ahora con las redes, pues es muy, la información va a una velocidad veloz. Y además el 1X que tienen, supongo que han cogido esta dinámica también impuesta por, bueno, o liderada por Magnus Cort, ¿no? Totalmente, De ir, totalmente. ¿no? Que es el gran, es el que hace todas las reviews de las habitaciones de hoteles desde hace unas temporadas y bueno, pues
¿por qué no, no? ¿Por qué no mostrar todo esto? Y además Magnus Cort es bastante sincero con todo lo que ve y, y es capaz de ponerle un 0 o un 1 a un hotel directamente, ¿no? Y es interesante ver esta trastienda y, y seguramente muchos aficionados que no sigan el ciclismo pensarán, ah, ostras, pero es que además duermen de dos en dos, ¿no? Estos deportistas no duermen solos, ¿no? Que eso es otro añadido que dificulta también, ¿no? El descanso en el tour. Ujú. Eh, tener que dormir con alguien en la habitación. Sí, sí. Y No sé con quién había eso leído que algún día sí que, no sé qué equipo era, que sí que dormían solos. Pero sí, sí, sorprende sí, en que alguna muchos... ocasión, sí. Y sobre todo en la pandemia creo que se empezó como a que determinados corredores, o quizá los que los pidan, no sé si Pogačar duerme solo o no, ahora no Ujú, lo sé, pero sí que hay algunos corredores que pueden dormir solos, ujú, ujú, pero la mayoría, la gran mayoría duermen en pareja y eso pues dificulta. Y había otro, de hecho hay otro vídeo del equipo Alpecin ujú. en el que dormía en una habitación muy pequeñita, o sea, camas individuales de albergue, ¿sabes? Y además con tíos que algunos miden ahí 1,80 m, 1,90 m, y digo, "Fua, si no caben en la cama, ¿no?". Y entonces había un aire acondicionado que era muy viejo y hacía ruido. Y entonces uno de ellos dijo, Buah, yo no puedo dormir con este ruido. Y el otro dijo, a ellos sí. Bueno, pues el que no podía dormir también se tuvo que sacar el colchón al balcón, y uno dormido en el balcón y otro dentro. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? También Historias, ocurren. historias para no dormir, nunca, nunca Sí, mejor sí, dicho, nunca mejor dicho. Va, para ir sí, sí. cerrando el capítulo Tour de Francia, que nos quedarán Ujú. dos temas más y ya cerraremos el capítulo. Querías comentar, Vale. Olga, el cambio de Tom Pidcock, ¿eh? Un Tom Sí, Pidcock que, por cierto, decíamos, hoy ha caído, ha acabado noveno al final a 1 minuto 59 de Tadej Pogačar en la etapa de hoy. Y es que al final el esloveno ha acabado por delante de Remco Evenepoel, que ha sido segundo. Lo hemos visto sufrir, pero al final pues se ha recompuesto y ha acabado a 32 segundos. Le ha picado 2 segundos a Paul Seixas, también 2 segundos a Florian Lipovic, a su compañero de equipo. No sé si amigo o enemigo, esto ya lo dirán ellos. Y el que ha perdido hoy comba es Jonas Vingegaard. Se ha dejado 10 sí, segundos con Seixas, 12 con Remco Evenepoel y 44 segundos con Tadej Pogačar, que ya le ya. saca Yo lo que, 3,36 en sí, en la general. lo que no entiendo es cómo, o sea, ¿dónde está el equipo de Vingegaard? ¿No? Ya, O sea, sí. sí que he estado, Pero sí que es ¿cómo cierto que hoy han llegado prácticamente de uno en uno otra vez. Es que Sí, quedaban los cuatro cabezas de serie, por decirlo de alguna sí, pero manera, ¿eh? habían dos Boras ahí, ¿no? Y yo creo Claro, pero que son al los dos menos un líderes. corredor, Ya, sí, pues tenía que haber un corredor ya. con Vingegaard hasta el último momento, creo yo. Jorgensen se ha caído, ¿no? Por lo que hemos Sí, visto, con lo sí, 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 cual sí, sí. pues ya ha quedado eliminado, pero por ejemplo un Sepp Kuss podía haber, que es escalador, ¿no? Podía haber estado más apoyando mejor a Jonas. Bueno, tengo que ver la etapa otra vez, porque también estoy hablando de memoria, pero jo, me ha sorprendido, ¿no? Ujú. Eh, Porque además en un momento tan débil, ¿no? De Jonas, sobre todo a nivel moral, porque yo creo que físicamente puede estar ahí, pero seguramente a nivel moral necesita un poco más de apoyo en estos momentos. Es complicado. Ujú, ujú. En todo caso, volvemos a lo Bueno, de Pitcock, Olga, sí, que me querías comentar eso, lo que había sí, pasado sí, sí. con Pitcock. ¿Qué No, es querías que destacar? no, en la etapa en la etapa del domingo, Sí, justo sí, sí. antes de la primera jornada de descanso, hubo este momento cuando quedaban, creo que 20 kilómetros para meta, en el descenso del Mont Ventoux, que era la última cota puntuable. Vimos una imagen que se ha hecho viral, ¿no? Que es Tom Pidcock dando taconazos al cambio trasero, ¿no? de la bicicleta, como si se hubiera encallado o hubiera pasado alguna cosa, porque no podía cambiar de piñones, ¿no? Y,
Y claro, cuando pasan este tipo de cosas, yo creo que todo el mundo se aguanta la respiración, ¿no? Porque que el material no funcione delante de millones de espectadores puede ser un momento un poco dramático para la marca, ¿no? Que en este caso fue el cambio SRAM, ¿no? Luego, afortunadamente, unos metros más adelante, pues vimos, hubo un plano en el que se vio directamente que el piñón bajó, ¿no? Directamente bajó las coronas, con lo cual volvía a funcionar la maneta de cambio, pero luego sí que nos enteramos que Pidcock podía cambiar, pero no todas las coronas, con lo cual eso le pudo perjudicar a la hora de sprintar, ¿no? Para conseguir la etapa, aunque él mismo dijo que hubiera tenido muy pocas posibilidades porque Mathieu Van Der Poel estaba intratable, ¿no? Ujú. Pero sí que a partir de ese momento se puso en marcha toda una maquinaria, incluso como para proteger a la marca y descubrir qué había pasado, ¿no? Porque imagínate que no funciona el cambio de RAM en un momento tan determinante cuando hay 9 de los 22 equipos que están utilizando el mismo sistema de cambio, ¿no? Entonces todo el mundo es como, ups, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Puede volver a pasar, ¿no? Y nada, simplemente es que se había colado una piedrecita, ¿no? Un trocito creo que es una piedrecita con un poquito de asfalto, se había colado en el sistema de transmisión y eso pues impedía que cambiaran todas las coronas. Simplemente fue mala suerte, ¿no? Que se colara ese trocito de asfalto en el cambio. Y al final Pero lo que funciona bien es el sí. golpecito de toda la vida, Olga, el golpecito Bueno, al sí, lo que pasa es televisor. que en este... No, estoy haciendo coñas, el reiniciar el ordenador, ¿no? Porque hay Sí, veces sí, que pero claro. si nos ponemos a pensar que ha pasado una piedrecita que está en el lugar que no tocaba y simplemente sacándola de allí, pues ya seguramente el cambio Sí, volvió a funcionar bien, ¿no? claro, pero es que luego tuvieron que llevarse la bici, investigar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque, claro, es que esto puede ser un tema que si es un tema del cambio en sí, es que puede ser muy perjudicial para la marca, Ujú, ¿no? Y simplemente quería comentar esto porque el Tour de Francia es como el gran escaparate a nivel tecnológico también de la industria del ciclismo. Muchos equipos estrenan bicis nuevas, equipaciones nuevas, tecnología nueva, cascos nuevos, y es el gran escaparate para muchas marcas y que pase algo así es relevante, ujú. sin duda. Totalmente, totalmente. Mm. Bueno, por hacer una comparativa fácil y barata, es el Mobile World Congress, ¿no? Sí, algo De las así, ¿no? bicicletas, ¿no? Que haces una presentación o cuando, según qué marca, presenta su nuevo teléfono, ¿no? Que vas a poner y no funciona. Ostras, pues creo que no es el Sí, mejor escenario en el que no funcionen las cosas por errores técnicos que podrían ser evitables, ¿no? Si es una correcto. piedrecita, pues obviamente todo el mundo sabe que puede pasar y a todo el mundo le ha pasado. Pero bueno, en todo caso queríamos comentar por aquí Sí, y esta además imagen viral, porque fue sí, viral, sí, y además de Tom como Pidcock. Pidcock tiene como te diría, esta forma de reaccionar, seguramente otro corredor a lo mejor hubiera reaccionado diferente, pero Pidcock reaccionó dándole unas patadas al cambio trasero que se lo podía haber cargado también, ¿eh? Y luego, Tiene carácter sí, sí, el británico, pero también tiene buen carácter para bajar y de qué sí, manera sí, sí, realmente. Sí, sí. Una imagen que podéis recuperar seguramente en cualquier red social poniendo seguro. Tom Pidcock en el buscador. Va, dejamos el Tour de Francia, lo aparcamos aquí y queremos comentar dos temas más. Uno que creo que hay que ponerlo sobre la mesa y es el post que ha hecho Mireia Benito. Mireia Benito, la ciclista de la AG Insurance, la ciclista catalana, doble campeona de España tanto en ruta como contra el crono. Una de las mejores ciclistas españolas actuales, seguramente junto con Paula Blasi, ¿no? Que es una ciclista que siempre habla claro,
va de cara, que dice las cosas tal y como son, ¿no? Y ha hecho un post en las últimas horas que me parecía interesante destacarlo aquí y también aplaudirlo, ¿no? Por un tema físico, ¿no? Y Mireia Benito destacaba el hecho decía así, ¿no? Que después de 28 años cumpliendo con el canon social de lo que se espera de una mujer, pelo largo, ropa ajustada y una interminable lista de condicionantes, dijo que decidió romper con algunos de ellos y sobre todo destacaba, ¿no? el pelo, ¿no? Que bueno, se había encontrado con gente que le decía que si esto no es una mujer, que si debería competir en categoría masculina, que es lesbiana seguro, ¿no? Y bueno, hace una reflexión muy interesante sobre esta situación con la que se ha encontrado, ¿no? Y se hace una pregunta, y es ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la diferencia cuando además hace que la otra persona sea más feliz, ¿no? Y reflexiona diciendo que le duele pensar que todavía vivimos en una sociedad tan cerrada, tan rígida y tan poco capaz de convivir con lo diferente. Y una reflexión final que me parece brillante, y es que ojalá llegue el día en que un corte de pelo no haga que nadie cuestione quién eres y que aprendemos a mirar a los demás con menos prejuicios y más respeto, ¿no? Y ostras, es que poco más se puede añadir, ¿no? Y lo quería destacar porque me pareció un post muy acertado y también un post que me gusta, ¿no? Que los deportistas, en este caso las ciclistas, mejor dicho, pongan las cosas sobre la mesa, se cuestionen situaciones que no les han gustado y creo bueno, que es necesario, ¿no? Tener a deportistas que no se limiten a pasar de puntillas sobre según qué cuestiones de la sociedad, porque al final, nos guste o no, son un altavoz muy potente y bueno, no sé si son ejemplo de algo, quizá para algunos sí, para otros no, pero creo que es necesario que se pongan los puntos sobre las íes cuando toca. Sí, yo creo que en este caso Mireia está sabiendo utilizar bien, ¿no? el altavoz, ¿no? O el altavoz que tiene como ciclista profesional y por lo tanto eh, la gran cantidad de seguidores que tiene, que en este caso Mireia tampoco es que tenga millones, ¿no? de seguidores en redes sociales, pero sí que creo que es una manera bueno, también de reflexionar sobre su propia exposición como persona pública, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tengo que decir en redes? ¿Tengo que limitarme a poner el entrenamiento que he hecho hoy? ¿O puedo ir un poquito más allá y generar debate, ¿no? Y creo que Mireia lleva un tiempo reflexionando sobre esto, ¿no? Y creo que está muy bien porque seguramente hay este tipo de debates puede generar mucho odio también, ¿no? Mucho comentario cuestionable, pero también es una forma de generar otros debates más allá, ¿no? Y quizá de utilizar, bueno, y que al menos las redes sociales pues sirvan para algo también, ¿no? No solamente para hacer scroll, sino que dejen un pozo, ¿no? O que ayuden a reflexionar sobre cosas. Totalmente. No sé, yo estoy de acuerdo en este uso de las redes sociales. Uh-huh. La verdad, creo que es una forma muy responsable de utilizar bueno, no sé si decir tu poder, pero tu capacidad de llegar a mucha gente. Sí, un pensamiento crítico, ¿no? También con el mundo que nos rodea, con el deporte que practicas, ¿por qué no? ¿Por qué no también hacer reflexiones críticas sobre ciertos comportamientos que no te han gustado y que inviten también a la reflexión y además haciéndolo desde el respeto? Y desde, ¿no? Porque también hay según qué actitudes que son como mucho más irrespetuosas, ¿no? Pero si se hace desde el respeto, desde la reflexión, pues creo que es
que suma y cuando suma, Sí. pues creo que es necesario sumarlos a tu equipo. Va, Olga, ¿con qué cerramos el podcast de hoy antes de pasar al sorteo del maillot del Movistar Team que hemos prometido? Pues mira, quería hacer un comentario sobre una nueva prueba ciclista que tendrá lugar este próximo día 18 de julio, que es sábado. Hoy estamos grabando a martes, día 14. Es una nueva prueba, en formato criterium urbano en la ciudad de Girona. Es una prueba es una prueba élite y sub-23, tanto en categoría masculina como femenina, que forma parte del calendario de pruebas criterium, ¿no? de la Copa Catalana, que podría ser una prueba más, pero en este caso, desde Volata también nos hemos implicado en esta prueba como para apoyarlos a nivel de comunicación. Y si nos seguís en redes sociales habréis visto que estos días estamos posteando sobre ello, porque también es una prueba que nos permite entender y conocer en qué estado está el ciclismo amateur, ¿no? y el sub-23, que son dos categorías que a veces, como estamos todo el día hablando de profesionales, ¿no? Y que si los juniors pasan directamente a profesionales, los equipos de Evo, etcétera, pero es que todavía existe la categoría amateur y todavía existe la categoría sub-23 y todavía hay calendario para estas pruebas, y es una competición que, por un lado, sigue apostando por el formato criterium, que es el formato más popular que quizá existe, ¿no? a nivel ciclista, en el que simplemente se cierran 4 calles y los ciclistas van dando vueltas y entonces el público está viendo pasar a los ciclistas, que es como la forma más primaria, ¿no? Por decirlo así, de una prueba ciclista. Y además es como que permite a ciclistas que quieren llegar a ser profesionales seguir compitiendo y además también ganar algo de dinero, ¿no? Que también en la categoría amateur se puede ganar dinero con este tipo de criteriums, aunque aquí tampoco está tan desarrollado este sistema, pero si luego te vas a Bélgica o te vas a Francia, tienen todo un calendario de kermés, que hay mucha gente que puede sacarse un buen dinero haciendo solamente kermés durante todo el año, ¿no? Pues los organizadores de este criterium de alguna forma se han inspirado en eso. Y eso, quería comentarlo porque desde Volata nos hemos implicado y porque nos permite también entender cómo funcionan estas categorías y apoyarlas y ver más allá del ciclismo profesional que vemos en la televisión. Pues estaremos muy pendientes. Organizado por Nucli, ¿verdad, Olga? Sí, correcto. Nucli es un club ciclista con corredores sobre todo de las Borges Blancas, de la zona de Lleida, que ya organizan un criterio en las Borges Blancas y entre ellos pues está Pau Domena, que es corredor también de gravel y también muy activo en muchas pruebas gravel, y eres uno también de los organizadores de esta prueba. Pues lo seguiremos muy de cerca, este Criterium GP Ciutat de Girona. Para más información, seguidnos en Volata, en las redes sociales de Volata, porque así vais a tener toda la información de esto y de muchísimo más. Nosotros vamos a ir cerrando el podcast, os lanzaremos la pregunta y además haremos el sorteo. Venga, vamos. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo. Y la pregunta que os queremos lanzar, es un poco relacionada con el gran tema que hemos tocado hoy, ¿no? Que es el calor en el Tour de Francia. Y es si creéis que el Tour de Francia debe replantearse, cambiar de fechas, teniendo en cuenta las temperaturas y los condicionantes climáticos, ¿no? Que hemos visto en los últimos años y sobre todo en esta edición, ¿no? Si es algo que el Tour debe replantearse o no.
¿Cómo lo veis vosotros? También lo podéis dejar en los comentarios, porque queremos abrir este debate y queremos saber qué pensáis vosotros, si es algo que debe pasar o no, y por qué. Y si queréis dejar vuestra reflexión, pues estaremos encantados de leerla. Olga, ¿tú qué opinas? Un poco, ya lo hemos hablado, pero ¿tú eres partidaria de que se cambie realmente el calendario? Yo de momento no, pero sí que soy partidaria de experimentar otros horarios Uh-huh. de las carreras, teniendo en cuenta que, bueno, que en horario estival, pues el día se puede alargar, ¿no? Un poquito hacia la tarde, no, o sea, no la noche, pero bueno, sí que en vez de terminar a las 5:30, pues a lo mejor se pueden terminar un poco más tarde, ¿no? Las carreras. Yo soy partidaria de explorar otro tipo de horarios primero, Uh-huh. antes de cambiar de fechas. Es un buen qué. Pues mira, Pero es otro tema, que no sé si es viable o no, sí. pero No, bueno. es decir, yo creo que sí que el Tour debe empezar a plantearse cambiar de fechas, sinceramente. Al menos planteárselo, de ponerlo sobre la mesa, porque es que si no llegará un día de decir, bueno, hay que hacerlo, y si ya se va haciendo, no sé si de forma progresiva, bueno, veremos el qué. Pero sí que es cierto que me gusta mucho la reflexión que has hecho de barajar otros horarios y de ver si realmente a nivel de audiencia y si económicamente, porque al final la decisión va a pasar por aquí también, es viable o no. Vamos a leer algunos comentarios. Santiago López en YouTube, por ejemplo, decía: buen tipo Pelayo, ojalá resuelva sus problemas físicos y vuelva a demostrar ese estilo valiente y solidario con el equipo. Le esperamos en la vuelta. ¿Quién más? Albert Delgado decía: sou molt grans, seguid así. Ismael Fernández, mucha suerte, team. Le desea mucha suerte al Movistar Team. Otros comentarios. Siseishi, creo que es, al menos el usuario. Un crack el Pelayo, se veu molt bona gent, se le ve muy, muy buena gente. En iVoox también nos habéis dejado comentarios, ¿no? Dani Roca, la entrevista molt agradable, muy agradable, a ver cómo evoluciona el Tour, a disfrutar de estos 3 días en casa. José Cabello, muy interesante el programa, grande Pelayo, ojalá tenga suerte. Es decir, muchos mensajes de ánimo a Pelayo. Y en Spotify también nos habéis dejado comentarios. ¿Cómo se nota, que cuando sorteamos cosas sí. Os animáis a escribir? Nosotros os animamos a que lo hagáis siempre en todos los programas. Tomaremos nota. Por ejemplo, Monse BP, me encantan todos los episodios de Volata Radio. Gracias, Monse. Carmela, quiero ese maillot. Y unos corazones. Carlos Bernal, saludos al equipo de Volata. Esperamos un poquito más de suerte y buen trabajo para el Movistar en este Tour. Y Félix Sorense, por ejemplo, decía: fue bonito ver la grabación en directo. Félix, muchas gracias por venir a veros. A ver si nos toca alguno de los que estuvimos. Bueno, pues venga, vamos a verlo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos... creo que son 22 comentarios los que hemos recibido entre tanto iVoox, Spotify y YouTube. Entonces yo le voy a pedir a una voz inocente, que va a ser la voz inocente de Olga Ábalos, que me diga un número. Mira, ¿vale? No sabía que me tocaría a mí. Hemos ordenado. Olga no sabe cuál he puesto primero, si iVoox, YouTube o vale. Spotify. Así nadie puede saber pues cuál va a ser. Olga me va a decir un número y voy a contar tal y como me aparecen aquí, para que veáis que es todo transparente, todos los que me aparecéis en los comentarios, voy a ir sumando pues hasta llegar al número que me diga Olga. Va, ¿con cuál te quedas, Olga? Pues mira, el número 11, justo la mitad de 22. Venga, perfecto. Pues vamos a empezar. Mira, tenía abierto primero iVoox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a seguir por YouTube. Este era el orden. 8, 9, 10,
11. Tenemos por aquí a Feibel 2010, que nos decía: molt bona xerrada, superinteressant, gràcies per compartir, muy buena charla, muy interesante, gracias por compartir. Por lo tanto, Feibel 2010 es el ganador de este maillot del Movistar Team. Nos pondremos en contacto contigo, Feibel, y a partir de ahí pues ya te cogeremos los datos y te vamos a enviar este maillot del Movistar Team. Pues ya habéis visto, Olga, que aquí cuando tenemos cosas para sortear, lo hacemos, lo compartimos con todos nuestros oyentes y nada, vendrán más sorteos. Nos ha gustado este formato, hemos visto que habéis comentado más. Y nada, no sé si querías añadir algo más, Olga, si no vamos ya cerrando la paradita por aquí. Simplemente que si nos estáis escuchando en el podcast y queréis ir leyendo todos los contenidos que generamos durante el Tour de Francia y después el Tour de Francia femenino, pues que nos sigáis en la newsletter, que cada día tenemos una newsletter especial con contenidos exclusivos. Pues ya sabéis, si os quiera trabajo también, fuera coñas, suscribiros a la newsletter, es súper interesante, la recibís al correo y os ponéis al día cuando os levantáis, mientras os tomáis el café o a media mañana. Si leéis la newsletter, pues vais a ir por la vida bien documentados sobre toda la actualidad ciclista. Olga, gracias por todo y hablamos en el próximo episodio. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.